La Biblia dice claramente que en un principio Dios creó al ser humano, tomándolo del polvo de la tierra y soplando en sus narices aliento de vida, es decir, su espíritu. Y en ese momento fue llamado eh, el hombre un ser humano, porque no solamente entró el espíritu de Dios, sino también un alma. Por eso el hombre fue llamado un alma viviente, que significa eh, un nefesh, o sea, viene de la palabra hebrea nefesh. En otras palabras, Dios comenzaba su propósito en el jardín del Edén, y allí colocó al hombre para que administrase eh, toda su creación. Como he dicho antes, él trajo a los animales, los cuales pues recibieron el nombre que tienen, puesto precisamente por Adán. Allí estaba el hombre. Pero en el jardín del Edén, Satanás tentó a Eva. Esta comió del fruto del cual Dios le había dicho que no comiese, y entonces trajo de comer a su esposo. En el momento en que él comió, los ojos de él fueron abiertos, y a partir de allí, entonces la muerte entró en el mundo. Sabemos que Adán entonces pasó de ser un ser inmortal a convertirse en un mortal. De esa manera, pues los hombres comenzaron a morir. En un principio vivían largos años, pero poco a poco el tiempo de los hombres en la tierra se fue acortando. Hoy en día los años de los hombres estriban entre los 70 u 80 años, según describe el Salmo 90, escrito por Moisés. Pero, ¿cuál es exactamente la condición del ser humano hoy en día? Millones y millones de personas han nacido, millones de personas han muerto, y hoy en día todo continúa igual desde el principio. Los hombres siguen muriendo. Eh, lo cierto es que son pocos los que se salvan, según dice la Biblia. De hecho, las escrituras dicen que el Señor llama a su iglesia manada pequeña, dándonos la impresión de que en comparación con los que se pierden, los que se salvan son pocos. Hay un solo camino que conduce al Padre, y es el Señor Yeshua. Hay una sola verdad, que es su verdad, la cual nos puede hacer salvo, o nos hace salvos si nosotros creemos. Hay una sola puerta por donde se puede entrar al cielo, y es la puerta de las ovejas. Pero eso es para las personas que pues vivimos, porque el resto de las personas, aquellos que pues andan viviendo según la corriente de este mundo, Dios los llama que están muertos, muertos en sus delitos y pecados. Y por eso me gustaría comenzar leyendo lo que escribe el apóstol Pablo. Él escribe diciendo allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esta es la condición del mundo, lo cual significa que todas esas personas que vemos hoy festejando, emborrachándose, viviéndose como si cada día trajera el próximo y como si esto nunca fuera a terminar, dicen las escrituras, dice el Dios que nos creó, el cual es mucho más real que nosotros mismos, pues fuimos creados por Él, que ellos están muertos. Y dirá, ¿cómo pueden estar muertos si andan? ¿Cómo pueden estar muertos si hablan? ¿Cómo pueden estar muertos si ellos prosperan incluso? Bueno, Dios dice que están muertos en sus delitos y pecados. Recuerden esto, la muerte entró en el mundo por causa de un hombre. Por causa de un hombre se ha ofrecido al mundo una salvación irrepetible, un sacrificio perfecto, un sacrificio único, un sacrificio en el cual Dios mismo
o el Verbo de Dios tomó forma de hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. Éramos nosotros quienes merecíamos estar en esa cruz, producto de nuestros pecados. La Biblia dice que en pecados fuimos engendrados desde el vientre de nuestra madre. También la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestro fin es la muerte. Y muerte significa, en el contexto, de separación de Dios. Es imposible que Dios nos pueda ver si no es a través de los lentes de Cristo. Porque Dios es santo. La Biblia dice en Deuteronomio 17 que Dios no aceptaba un sacrificio imperfecto a los israelitas. Sin embargo, hoy en día la gente cree que ofreciendo obras, miren bien, o haciendo ciertas obras ellos merecen el cielo. Nada de esto es real, es un engaño triste, es un engaño que mantiene a algunos o a muchos persistiendo en una salvación que es engañosa. Lo cierto es que el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Es la única forma en que realmente podemos pasar de muerte a vida. Es a través del conocimiento de nuestro Señor. Pero no solamente conocerle, sino estar dispuesto a hacer su voluntad. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Hay personas que bebieron anoche bajo el supuesto pretexto de esa celebración del nacimiento del Señor, pero era hipocresía, era falso. Bebieron, comieron, pero tal vez mañana ellos no van a amanecer. ¿Cuál es exactamente el lugar que ellos enfrentarán? Quizás ellos piensan en sus corazones que ellos son salvos simplemente porque han sido buenos padres, porque han sido buenos hijos, porque han sido buenos en su opinión con sus prójimos, porque han ayudado a las personas, porque han hecho obras que el mundo considera altruistas. Pero ¿son suficientes esas obras para salvar a alguien? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Aquí mismo, en la carta a los Efesios, la Biblia dice allí, en el verso 8, Efesios capítulo 2, verso 8, que somos salvos por la gracia de Dios, es decir, por la salvación que Dios nos ha ofrecido. Y esto es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe en las obras de la carne. Así que obviamente estas obras no pueden salvarnos, son incapaces. Dice ahí en Isaías 64 que Dios ve esas obras como si fueran trapos de inmundicia. Es decir, no las acepta. Son obras detestables para Dios. Sin embargo, las obras que nosotros hacemos, dice aquí también que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que el Señor nos dio vida. Es decir, la vida proviene de Dios. No proviene de algo que podamos hacer, porque es a través de la fe. Y nos dio vida juntamente con el Señor. Y que no solamente nos hizo nacer de nuevo, es decir, según el verso 6, que nos resucitó, pero asimismo nos hizo sentar junto a Él, junto con el Mesías, junto con el Verbo de Dios, en lugares celestiales. Es decir, tenemos acceso al Padre. Mire, el sumo sacerdote de Israel podía entrar solamente una sola vez al año al lugar santísimo. Para eso debía, sacrificar una vaquilla bermeja, una vaquilla roja, y con esa ceniza, solamente de esa manera, es que podía purificarse y entrar al lugar santísimo. Pero nosotros tenemos acceso de continuo a ese lugar santísimo. ¿A través de quién? A través de el Señor Yeshua, el cual es el mediador entre Dios y los hombres, el cual con su sangre preciosa nos limpió de nuestros pecados. Y mira bien, y no solamente pecados pasados,
No solamente pecados presentes, pero también pecados futuros. Él nos limpió, Él nos justificó, pero mucho más, es nuestro abogado delante del Padre. Porque somos salvos por gracia, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Así que nos preconoció a través de su presencia, a través de su conocimiento anticipado, que viene de la palabra griega prognosis, que significa conocer de antemano. Allí lo escribe a Pedro en el capítulo, en su carta, y dice claramente que fuimos preconocidos por Dios a través de su presencia o conocimiento anticipado. Habiéndonos preconocido, Dios nos justificó. Primero nos llamó, luego nos limpió de nuestros pecados, luego nos justificó. Y ahora nos hace sentar junto al Señor en lugares celestiales. Por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien nos justifica. Es Dios quien nos llama hijos. Por tanto, no hay manera de acusar a los escogidos de Dios. Pero ¿y qué del mundo? ¿Pudiera el mundo entonces justificarse ante Dios? Señor, en tu nombre profeticé. Tal vez dirá eso, ¿no? Porque hay personas que usan el nombre del Señor para muchas cosas. Hay personas simplemente que pues viven una vida licenciosa y piensan que a través de buenas obras Dios nos mirará esos pequeños detalles de sus vidas. Pero ¿será realmente así? ¿Qué ocurre cuando un hombre muere? Allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, el Señor les hizo una parábola diciendo, había un hombre el cual se vestía de lino fino, era la vestimenta de los hombres de aquellos días. El hombre era un hombre reconocido en aquellos días. Los hombres que tenían prosperidad en Israel eran considerados favorecidos por Dios. Así que todos miraban al hombre al cual había ganado el favor de Dios. Por eso miraban con desdén a los seguidores del Señor, porque eran pescadores galileos, eran personas humildes. Sin embargo, aquel hombre era un hombre rico. Era un hombre el cual tenía una fortuna considerable. A la mesa de él había un mendigo llamado Lázaro, al cual los perros venían y lamían sus llagas. Pero el rico consideraba que mejor los perros recibirían esos mendrugos de pan que no Lázaro. Así que lo espantaba de su mesa y no quería ni siquiera que comiera de las migajas de pan que cayeran de su mesa. Pero un día, como a todo hombre le ocurre, salvo aquellos los cuales no verán la muerte, me refiero a los que serán arrebatados, como lo fue Enoc, como lo fue Elías, pues le tocará morir. Y ambos hombres un día murieron. Como el rico pensaba que tenía mucho tiempo, no se puso a cuentas con Dios o consideraba que él había sido favorecido y que las obras que él hacía pues merecían su salvación. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? Que al abrir los ojos se vio en el Hades. La palabra Hades significa infierno. Es una palabra semejante a la usada en el Antiguo Testamento como Seol, que significa morada de los muertos. Pues, viéndose en el infierno, estaba atormentado en una llama. Y tal vez podamos entender lo que significa eso. Y veía de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Y pidió a Abraham que permitiera a Lázaro cruzar al lugar donde él estaba para que mojara su dedo en agua. Fíjense bien, ya todos los deleites, el rico tenía todo lo que quería y Lázaro no tenía nada, pero ahora Lázaro era consolado en el seno de Abraham, mientras el rico estaba siendo atormentado, no tenía ni siquiera una gota de agua. Ahora lo único que él anhelaba es exactamente esos mendrugos, o es un simbolismo de precisamente los mendrugos que caían de la mesa de él, y Lázaro ahora él quería que le mojase su lengua con su mano. Pero le dijo a Abraham que había una cima, que significa un abismo, cima con ese, que dividía ambos lugares, el seno de Abraham y el infierno donde estaba el rico. Así que le fue imposible, no se le permitió a Lázaro cruzar. Pero se acordaba de sus hermanos. Y decía, permite que Lázaro regrese a la tierra, para que le avise a mis hermanos
para que no venga como yo a este lugar de tormento. Así que entendamos esto, la suerte que le espera a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que desprecian la gracia salvífica de Dios, aquellos que se reúnen a festejar y dicen festejar el nacimiento del Hijo de Dios en forma humana, pero luego que terminan esas festividades en realidad vuelven a sus andadas. Sencillamente están muertos en sus delitos y pecados, no pueden ver más allá de sus narices. Ahora, pues, tal vez estos representan esos hermanos del rico que estaban en la tierra, que aún tenían oportunidad de arrepentirse, y por eso el rico quería que Lázaro regresara a la tierra. Mas Abraham no le permitió, diciendo que ninguno podía salir de aquel lugar. Terrible condición. Es un lugar donde las almas, primeramente allí no hay cuerpos, los cuerpos quedan en la tumba, pero el alma que está en el ser humano la abandona el cuerpo, así como el espíritu vuelve al Dios que lo dio y el alma desciende al infierno. Sin embargo, esto no termina aquí, porque este es el lugar, el infierno en realidad es un lugar temporal. ¿Por qué es un lugar temporal? Porque un día el propio infierno va a entregar las almas que están en él. ¿Cuándo? Bueno, al final de los tiempos, luego que concluye el reino milenial, que da comienzo luego de la gran tribulación, que está a punto de ocurrir en cualquier momento, en el cual sabemos que va a ser la época más difícil que el mundo jamás haya conocido, pues el Señor mismo regresará del cielo con sus ángeles y con su iglesia, con cuerpos glorificados. Obviamente también los muertos en Cristo están incluidos en esto, los decapitados también, y regresarán a la tierra para reinar. El Señor estará reinando desde Jerusalén, tal y como describe el profeta Zacarías en el capítulo 14, pero también estará su iglesia reinando con él. Por eso dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes, porque reinaremos con Él, y Él será nuestro esposo, y nosotros seremos su esposa. La iglesia es la esposa del Señor. Ahora, cuando eso ocurra, el Señor va a cumplir su promesa de reinar desde Jerusalén, y por 1000 años será el rey de toda la tierra. Zacarías capítulo 14, verso 9, así lo describe. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, describe cómo será el reino milenial. Bueno, ya sabemos que ahí el lobo morará con el cordero y no habrá muerte. No matará al corderito, y el niño podrá jugar sobre la cueva de la serpiente, de la spit, y no habrá peligro. Los animales en el milenio serán diferentes a lo que hoy son. Se podrán acariciar a los animales como si fueran mascotas. Porque así será lo que Dios hará. Dios hará algo diferente. Y eso será así por 1000 años. A pesar de eso, habrá muertes en el milenio, porque las personas que queden con vida, después que termine la gran tribulación, Dios va a tener un pequeño remanente que va a quedar con vida. Esos van a quedarse con sus cuerpos humanos y se van a casar y se van a dar en matrimonio. No así la iglesia, que pues regresa con cuerpo glorificado y ya ni se casan ni se dan en matrimonio. Sin embargo, al final de los 1000 años, porque claramente al inicio Satanás se había atado, así ha sido atado con una gran cadena debajo de la tierra. Pero al final de los 1000 años, Satanás va a ser desatado, y entonces vendrá a tentar a las naciones y vendrán contra el Señor. Y por ende, ahí entonces pues va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y es el final del reino milenial. Los cielos que hoy vemos, los elementos todos, como describe el apóstol Pedro, se van a fundir. Y lo que hoy conocemos como mundo o planeta, pues va a ser destruido. Más aún, la Biblia dice que luego de que eso ocurra y antes de que se creen nuevos cielos y nueva tierra, que lo puede encontrar allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ocurrirá un evento que es el cual quiero referirme en este momento, y que es el juicio de los perdidos. Es decir, recuerden, los que están ahora en el infierno, momentáneamente van a recibir juicio. Los que van a estar en la gran tribulación, los que van a poder sobrevivir.¿Quiénes? Aquellos que entregaron a sus hermanos, a sus padres, a sus madres,
a toda persona, incluso pensando que rendían un servicio a Dios. Ellos van a comparecer en el juicio de las naciones, de los que estén vivos en ese momento. En ese juicio van a ser hallados culpables y van a descender al infierno. Pero luego ellos van a recibir un cuerpo, su propio cuerpo, el cuerpo con el cual vivieron sobre la tierra, lo van a recibir de vuelta. Quiero que me acompañe, por favor, a leerlo para que pueda entender. Ha terminado la gran tribulación, ha terminado el reino milenial, los 1000 años se han cumplido. Y ahora el Señor, pues, dice la Biblia que en el capítulo 20 y en el verso 11, luego que Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, que no es el infierno, no debemos confundir el lago de fuego y azufre como si fuera el infierno. Y vamos a entender por qué. La propia Biblia lo dice. Dice allí en el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La primera pregunta que debemos hacer es: ¿quién es este que estaba sentado en ese gran trono blanco y delante del cual huyen la tierra y el cielo? Quiere decir que ya no hay cielo, que ya no hay tierra. La tierra que hoy vemos, los cielos que hoy ven, van a ser desechos, como lo describe el apóstol Pablo. Los elementos se van a fundir. Esto va a ser destruido. Entonces, ¿qué dice? Que hay alguien que se sienta en un gran trono blanco. Esto no es en la tierra, esto es exactamente en un lugar, en una dimensión donde Dios va a juzgar, va a hacer un juicio. Pero ¿quién es Él? La Biblia dice que todo el juicio lo dio el Padre al Hijo. Así que quien va a estar sentado aquí como el juez de los muertos, escuche bien, de los muertos, va a ser el Señor Yeshua, el Cordero de Dios, en su momento que tomó forma de hombre. El verbo que tomó forma de hombre, que se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él es el juez de toda la tierra, de todas las almas. Y aquí está, pues, dice que se ven delante de Él a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a determinar, ya sabemos que quien está sentado en el trono es el Señor Yeshua, es el Mesías, es el verbo de Dios a través del cual el Padre hizo el mundo. Pero ¿quiénes son estos muertos grandes y pequeños de pie ante Dios? ¿Quiénes son ellos? Por eso comenzamos leyendo Efesios 2, donde dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuchen bien, porque vivíamos según la corriente de este mundo. Pero Dios nos resucitó, nos dio vida, juntamente con el Señor, por la vida de Él. Y junto a Él nos sentó en lugares celestiales. Así que ya entendemos que aquí no hay nadie, ningún creyente genuino, ningún creyente verdadero va a estar aquí en este trono blanco, ante este gran trono blanco. Aquí se habla de los muertos espirituales, de aquellos que han estado separados de Dios. Los mismos que se mencionan en Efesios 2.1, que nosotros también estábamos entre ellos, que de no ser por la misericordia de Dios que nos llamó, que nos preconoció, entonces nosotros también estuviéramos entre ellos. Pero aquí dice que los muertos grandes y pequeños, y cuando hablamos de grandes, posiblemente los hombres que han tenido un linaje, que han tenido altos reyes, presidentes, gentes que han estado nobles en autoridad, gentes que pues han sido grandes en la tierra, grandes y pequeños. Quiere decir, no vaya a pensar que, porque hay personas que tienen la idea de que cuando una persona tiene cierta fortuna, pudiéramos decir, o cierta posición económica, por eso va al infierno. Eso es un error. En verdad es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Tú puedes tener
Dios te pueda bendecir y darte una gran bendición económica. Eso no significa que tú te vayas a perder, sino simplemente que si tú amas el dinero, si tú amas las riquezas, si esa es tu vida, pues obviamente ahí está tu tesoro. Pero, sin embargo, si tú amas a Dios, si tú no amas el tesoro, si tú no amas la riqueza, y tú estás dispuesto a dejar incluso esa riqueza por Él, pues tú no vas a estar entre esos muertos grandes, pero tampoco en los pequeños. Mira bien, cuando se refiere a muertos pequeños se habla cualquiera, siervos, cualquier persona, gente humilde. Muchos pobres van a estar aquí. Escucha bien esto. Esto no se trata de pobreza ni de riqueza. Se trata simplemente de tu corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero aquí dice que entonces estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Si usted no lo sabía, quiero que entienda esto. Todas nuestras acciones, fíjense bien, claramente los que somos de Dios no estaremos aquí. Aún así, nosotros daremos cuentas ante Dios de nuestras acciones. Cuando comparezcamos no ante este tribunal, sino ante el tribunal de Cristo, para que sean separadas la hojarasca, la madera y el heno, que son las obras infructuosas que nosotros los creyentes hemos acometido, van a ser eliminadas y van a quedar solamente las que Dios había preparado de antemano para que estuviésemos sobre ellas, es decir, el oro y la plata. Pero estos que son los perdidos, ellos creen que sus obras no están siendo registradas. Ellos creen que sus palabras ociosas, ellos creen que sus blasfemias no están siendo registradas. Y lo cierto es que aquí se habla no solamente del libro de la vida, sino los libros. Por eso dice que ellos van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en sus libros según sus obras. ¿Qué significa esto? Que ellos no pueden salvarse, porque es muy claro, Efesios 2 dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Nuestras obras, la mejor de ellas, no puede salvarnos. Pero como ellos van a ser juzgados por sus obras, porque ellos creían que ellos agradaban a Dios con sus obras y que impresionaban al Altísimo con sus obras de altruísimos. Hay algunos que donan millones a los niños, o millones acá, o millones a San Judas, o millones a los hospitales, o lo que sea. Déjeme decirle, ninguna de esas obras le salvan. Ninguna de esas obras. Aquella viuda que echó una bianca en la ofrenda del Señor fue vista mejor que la de los fariseos, que echaban mucho más. Entonces, entienda esto. Como ellos van a ser juzgadas por sus obras, ahí se van a encontrar sus blasfemias. Se va a encontrar el rechazo al Señor, a la oferta de salvación que Dios les hizo en la cruz. Allí, cuando entregó su vida en amor por el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escucha bien, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, pero sí lo envió para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Como ellos han rechazado al autor y consumador de la vida, como ellos han rechazado el sacrificio salvífico irrepetible, porque no se puede sacrificar al Hijo de Dios dos veces, así que allí no hay manera de sacrificarlo. Por tanto, se va a encontrar salvación, supuesta salvación por obras allí en esos libros, y las obras que se van a encontrar les van a condenar, lejos de salvarles, les van a condenar. Señor, yo hice aquello o hice esto. ¿Qué va a ocurrir entonces? Se va a buscar en el libro de la vida. Fíjense que se abren los libros y ahí son juzgados según las obras. Pero también está abierto paralelo, al lado, el libro de la vida. Y como el libro de las obras, donde están las obras, no conduce a la salvación, porque no hay sangre del Cordero de Dios que medie para ello, no existe ningún camino que conduzca a ese libro donde debe estar, donde está escrito el nombre de los justos, pues obviamente ellos serán decretados culpables porque vivieron una vida licenciosa,
porque despreciaron la gracia salvífica de Dios. Entonces les será dicho, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Mire que aquí dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, básicamente nos está hablando de personas que han muerto en el mar. Aunque el mar también significa, representa pues las naciones, multitud de naciones. Pero en realidad imagínense, los cuerpos de cada uno va a estar allí, va a recibir el cuerpo que tuvo mientras estaba en la tierra. Porque aquí dice que incluso el Hades va a entregar los muertos, las almas que habían en ellos. Y cada uno va a comparecer, cuerpo, alma y espíritu, allí delante del gran trono blanco. Y allí entonces termina todo esto, porque dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Quiere decir, el propio infierno y la muerte definitivamente va a ser lanzada al lago de fuego. Ahí están el falso profeta que hacía señales delante del anticristo. Está allí desde el libro de la cita de Apocalipsis 19, antes de que ocurriera el reino milenial. Allí entonces ahora pues ha llegado definitivamente Satanás, antes de que ocurra incluso el juicio ante el gran trono blanco. Así que aquello está a todo dar. Imagínense caer junto a ellos allí cuando están siendo atormentados. Será horrible la estancia de las almas allí. Y quiero decirle algo, de este lugar sí ya nadie sale. Las almas estarán perpetuamente separadas de Dios en este lago de fuego y azufre que es la muerte segunda. Por tanto, esto es una invitación a meditar. Si usted cree que ha impresionado a Dios por sus obras, que usted se considera bueno, déjeme decirle que escrito está, no hay uno solo que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que usted no es bueno. El Señor dijo, ¿por qué me llaman maestro bueno? Claro, hablando en la carne. Bueno es uno solo, mi Padre que está en los cielos. Por tanto, nosotros le exhortamos a que se arrepienta de todo corazón, a que no crea que usted impresiona a Dios en ninguna manera, y que si usted no se arrepiente de sus pecados y no nace de nuevo, avergonzándose de su vida anterior, como aquel que estaba junto al fariseo diciendo, yo pecador, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, soy miserable, y te arrepientes y renuncias a tu vida licenciosa y estás dispuesto a dejar todo por Él, padre, madre, hermana, esposo, todo por Él, entonces tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Si tú vas a ser uno de los que Dios te dice que eres un muerto, estás muerto en tus delitos y pecados, y que de partir, si te toca partir, y no sabemos cuándo, cuánto tiempo Dios nos dio en esta tierra, sí, porque ya en nuestros días nacemos con un día, y también, así como nacemos con ese día escrito, también nacemos con el día que vamos a morir, y nadie va a cambiar eso. No sabemos cuándo va a ser, pero es mejor estar preparado para que cuando ese día llegue, entonces abramos los ojos en el cielo, porque allí van las almas, porque el Señor así lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Por tanto, se trata de que entendamos esto. Nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente a través de la sangre preciosa que el Cordero derramó en la cruz es que somos justificados y somos llamados hijos. A menos de que nos rindamos, a menos de que confesemos que somos pecadores y que le pidamos al Señor que nos dé su Espíritu y que haga morada en nosotros, no existe manera ninguna de que nosotros no comparezcamos, o de que aquellos que no han hecho esto no comparezcan ante el gran trono blanco, para que sus obras les avergüencen en aquel día y ellos mismos sean echados de una vez y para siempre en el lago de fuego y azufre que arde, donde está el falso profeta, donde estará el falso profeta, el anticristo, Satanás mismo.
Así que está a tiempo hoy. Simplemente arrepiéntase, póngase a cuentas con Dios. Confiésale al Señor sus pecados. No se justifique, confiéselo. Humíllese ante Él y Él será amplio en perdonar. Pídale a Dios entonces que le perdone, que escriba su nombre en el libro de la vida y que entonces le dé su Santo Espíritu para que Él venga a ser morada en usted. Así que si usted ha escuchado este mensaje en esta noche y ha creído exactamente lo que Dios nos dice, entonces sencillamente póngase a cuenta con Él. Y si usted es hijo, entonces recuerde, así como usted estuvo perdido en sus delitos y pecados, así muchos en este mundo están en esa condición. Sea la voz de Dios en estos días finales. Háblele a este mundo que fenece, a este mundo que va a su propia destrucción. Quizás alguno le escuche, por la gracia de Dios, no por su talento, no por lo que usted vaya a hacer, sino porque Dios le utilice como utilizó a Felipe con el eunuco. Cuando le habló, el eunuco no entendía, pero Felipe le explicó aquel plan de salvación. Amén. Así como Pablo le sirvió, le explicó al carcelero y le evitó que se matara. Sea usted esa voz, una voz que advierte de parte de Dios. El tiempo está muy cerca. El Señor está a punto de regresar. Estemos listos. Estemos preparados para que cuando Él venga no nos encuentre desapercibidos. Así que si alguno tiene oídos, que oiga. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.